The Oscar goes to... Who gave this son of a bitch's green card? Birdman. Les voy a contar una historia. Una vez que Alejandro González Iñárritu tuvo la idea de hacer esta película, de tener una estructura en el guión, de quererla hacer como una especie de plano secuencia, se fue a cenar con el mítico director alemán Mike Nichols, director del Graduado, de Birdcage, de Closer. Cenaron, le contó de qué iba y Mike Nichols le dijo: Alejandro, te lo suplico, no lo hagas, es suicidio creativo lo que estás haciendo. Se acaba de confirmar la renuncia del jefe de gabinete Jorge Capitanich. Lo va a reemplazar quien era hasta el momento el secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández. Aníbal Fernández jurará esta tarde a las 7 de la tarde como nuevo jefe de gabinete de la República Argentina. Él ya había sido jefe de gabinete y volverá a esa tarea. Hemos escuchado declaraciones belicistas del torcedor de brazos que confirma, y así lo denunciamos, la violación al derecho internacional público y a los propósitos y principios que inspiran a esta organización y a su carta. Yo soy una encargada y aspiro a entregarle al alcalde de Ledesma en corto tiempo los deberes y los proyectos que fijó para la ciudad de Caracas. Que la Junta Nacional Electoral, ya trabajando con estas actividades preelectorales, ya con las primarias, las fechas de las primarias establecidas y ya esos cronogramas que vamos a estar trabajando los dos en conjunto, la Junta está preparando el escenario de trabajo y en las próximas semanas estaremos anunciando la fecha. Estamos saliendo al exterior este fin de semana y vamos a ser recibidos para presentar el plan de rescate económico, humanista que los socialcristianos le estamos haciendo a Venezuela. Vamos a ser recibidos por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional para consultarles la posibilidad de que este plan reciba el apoyo financiero para poder sacar adelante a Venezuela de la crisis económica. Si va a ser un aumento progresivo o va a ser un aumento definitivo, eso está todavía en consideración. Pero hemos analizado todos los escenarios. Y en el escenario de un aumento progresivo, absolutamente el impacto de un eventual ajuste de los combustibles no reflejaría incrementos adicionales. Del inspector de la Policía Científica, José Lucena, de 32 años. Este lunes se encontraba en compañía de su esposa realizando unas compras. Según versión policial, 2 delincuentes sometieron a la pareja para despojarlos de sus pertenencias. Se presume que los sujetos le quitaron el arma a Lucena y le dispararon. Con su muerte se eleva a 23 la cifra de funcionarios de seguridad asesinados en Caracas y Miranda en lo que va del año 2015. Hola, ¿qué tal amigos? Un placer saludarlos y gracias por acompañarnos en la Semana Venevisión con el resumen de las informaciones más importantes de los últimos días. Para analizar los hechos que fueron noticia, hemos invitado a los colegas periodistas Miguel San Martín, jefe de redacción del diario El Universal, y Nidmer Evans, conductor del programa Por la Izquierda en VerTV, noticias.com y aporrea.org. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Comenzamos. Esto ocurrió y así fueron las reacciones. Las protestas cerca de la UCAC se extendieron durante 6 horas. En el enfrentamiento con la Policía Nacional muere Kluiber Roa Núñez, de 14 años, estudiante de un colegio privado. El hecho ocurre luego que un uniformado hiciera un disparo al piso. El cuerpo de Kluiber Roa Núñez está siendo velado en una funeraria de San Cristóbal. Ahí familiares y amigos rechazan la actuación que tuvo un oficial de 23 años de la Policía Nacional Bolivariana imputado por el delito de homicidio. La evaluación forense determinó que el liceísta murió por un impacto de arma de fuego en la cabeza. Venezuela es una Venezuela de amor, una Venezuela de paz, y hoy por hoy nos estamos matando a inocentes. Yo hablo por todas esas mujeres que no le dieron la oportunidad porque a sus hijos se los esconden, creyendo que es el AMPA, y no.
son policías, señores. Repugno rotundamente lo que dijo la secretaria de Gobierno, de que fueron grupos subversivos, que fueron grupos de la oposición los que hicieron esto. No, mi hijo no era la oposición, mi hijo no era chavista, era mi hijo. Los padres dijeron que la muerte de su hijo no debe adjudicarse a ningún factor político. Durante el sepelio manifestaron no estar conformes con que se haya privado de libertad al policía responsable. Siguen clamando justicia. Por favor, hagan algo. Hoy estoy yo. ¿Y cuántas madres le han matado a sus hijos? No más leyes raras, no más decretos raros. En el lugar donde cayó el cuerpo del estudiante, vecinos y amigos se declararon en vigilia permanente. Piden al Ministerio Público investigar otros atropellos cometidos por la Policía Nacional durante los enfrentamientos. Aquí están los golpes, miren mi brazo cómo están, golpeados por ese policía porque no quería que yo agarrara al niño porque ellos se lo querían llevar a rastras en la moto. Todas nosotras como madres venezolanas, como madres del Táchira, vamos a seguir luchando, sin miedo. Y todo funcionario que infrinja en la ley es puesto a la orden del Ministerio Público. No habrá impunidad en ningún caso. Yo hago un llamado a todo el pueblo venezolano, también a los cuerpos policiales, a actuar moderadamente, a actuar con control, también a las personas, evitar las acciones de violencia. Condeno este asesinato. No hay razones para la protesta violenta, para la acción violenta. Si usted quiere protestar un tema, se organiza y sale a la calle, pide los permisos respectivos y puede marchar, cantar, gritar consignas. Hoy le decimos al señor Maduro, Maduro, te metiste con mis hijos, te metiste con nuestros hijos. ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños más venezolanos tienen que perder la vida, asesinados cruelmente, producto de la violencia desatada, de la impunidad y de las mafias y la persecución política? No hay forma de explicarle a los venezolanos que un muchacho de 23 años que porta un uniforme haya sacado un arma de fuego para matar a otro muchacho de 14 años. ¿Por qué ese muchacho de 23 años tenía ese pensamiento en su cabeza? Bueno, por el modelo que el gobierno ha tratado de que ese venezolano, que ese muchacho tenga en su cabeza. Sobre el joven de 14 años es algo horrendo. Venezuela avanza en la dirección equivocada, toma decisiones equivocadas y la respuesta es que estamos imponiendo las sanciones lo más rápido posible. 5 estudiantes también resultaron heridos esta semana durante enfrentamientos con la policía de Mérida. El niño le suplicó al policía que no lo matara. En estos momentos, ¿cómo podemos ver al país? ¿Con qué cuerpos policiales contamos si un joven de 23 años mata a otro joven de 14 años? La gente tiene miedo por la delincuencia, por la inseguridad, pero también la gente tiene miedo por sus cuerpos policiales, por los que nos están cuidando. No sé cuál de los dos quiere comenzar. Adelante. Bueno, buenas noches, Margarita, Nigmer, encantado de volver a compartir este espacio con ustedes. Sí, ciertamente en el país hay una situación de indignación por todo lo que está pasando, lo cual se vio agravado con esta muerte que todo el país repudia en el estado Táchira. Pero esto es consecuencia de... O sea, el país tiene varios años sumergido en problemas severos económicos que han afectado la vida de los venezolanos, que de alguna manera el resultado del modelo económico que ha sido implantado en el país ha desmejorado notablemente las condiciones de todo el mundo, fundamentalmente de los ciudadanos, pero además de empresarios, comerciantes, del aparato productivo en general. Estamos viendo en este momento cómo se ha agravado la falta de artículos indispensables, alimentos, medicinas, repuestos para vehículos, equipos tecnológicos, cualquier cosa que tú vayas a buscar
hay dificultades para encontrarlo y para poder satisfacer una necesidad. Aparte de eso, en el país hay una situación general también de inseguridad y hay muchos ciudadanos que sienten y reclaman, manifiestan su malestar porque creen que el gobierno no es tan efectivo, no es tan contundente combatiendo la inseguridad personal y sí lo es contra la protesta política. Cuando estuvimos aquí en la última vez compartiendo este programa, coincidimos, fue unos días antes del inicio del debate entre el gobierno y la oposición y hablábamos de que del diálogo y comentábamos de que era un paso necesario que podía arrojar excelentes resultados si había la voluntad política. Lamentablemente eso terminó en nada y es lo que ha agravado esta situación. Entonces esa situación de crispación que hay en el país, los problemas económicos que se han venido agravando, pero además de eso la decisión que tomó el gobierno de actuar contra todo tipo de manifestación, contra todo tipo de protesta, esa manera violenta, ese uso masivo de la fuerza pública para reprimir las actividades de calle es lo que termina y trae como consecuencia, como resultado, estos sucesos que no deberían ocurrir. ¿Para ti se han perdido los valores fundamentales como la vida? La vida está afectada desde que el ciudadano no la puede cuidar a través del cuidado de su salud. Cuando vas a un hospital, cuando vas a una clínica y no hay los médicos, no existen los medicamentos para atender una necesidad. Pero además de eso, cuando estamos expuestos a la violencia sectaria, a la delincuencia y ahora a este tipo de violencia política, el derecho a la vida está si no eliminado, por lo menos muy condicionado, porque no se puede salir a la calle y caminar sin estar expuesto a alguna acción que te afecte directamente. Nilmer, fíjate un dato, 126 niños y adolescentes murieron en el 2014 presuntamente a manos de funcionarios de cuerpos de seguridad por enfrentamiento policial o ajusticiamiento. En general, la violencia aumentó 32% con respecto al 2013, esto según Secodat. Súmale a eso la cantidad de campesinos que a manos de las autoridades y de las fuerzas como la Guardia Nacional están siendo en este momento víctimas y están muriendo precisamente por la defensa del derecho a la tierra. Es algo que quizás se invisibiliza porque no fue tan público como el caso del joven Roa, que por supuesto genera una absoluta indignación por parte de todo el pueblo venezolano, porque quienes somos padres vimos el riesgo de nuestros hijos en una situación como esta, en una circunstancia además bastante particular en donde ni siquiera el muchacho estaba participando directamente en la protesta. Pero hay un problema. Hay un problema de pauperación y de degeneración de los cuerpos policiales y de defensa. Tenemos a una Policía Nacional Bolivariana de reciente data que lamentablemente pareciera tener alguna desvirtuación en relación con la cantidad de valores que supuestamente venían a profesar y que se ofrecía como una nueva estructura de policía. No digo yo en general todos, pero hay casos como este que evidencia que un muchacho de 23 años en relación con un muchacho de apenas 14 años, pues se genere este tipo de tensión y no haya sabido manejar las circunstancias del policía, implica, entre otras cosas, por supuesto que hay no solamente un criterio adecuado de selección, sino además también hay un manejo inadecuado de autorizaciones. ¿En dónde está el responsable que permitió que ese policía saliera con el arma del destacamento, por ejemplo? O sea, no solamente es el muchacho el responsable, el policía el responsable, sino que hay una estructura que también debe responder sobre la responsabilidad de lo que implica la asistencia de este tipo de manifestaciones por parte de los funcionarios. Pero también, Margarita, yo creo que nosotros debemos rechazar profundamente el hecho de que haya gente que pretenda exprimir la sangre. Ha habido como dos posturas en este marco de la polarización que nos tiene acogotados a todos en relación a aquellos que han tratado de exacerbar la muerte y que han gozado con el morbo de la muerte del muchacho, cuando hoy deberíamos estar de profundo luto en relación con este suceso y analizar las causas de manera consciente. Y hay otros que también están negando o están tratando de generar correr la responsabilidad y tratar de incluso achacársela, no sé, al imperio. Pero tú dices que hay sectores de la oposición. Hay sectores hay sectores políticos
de las cúpulas, tanto de un lado como del otro, Margarita. Un sector que está exprimiendo la sangre, que es un sector extremista de la oposición, tratando de utilizar esto como bandera para poder estimular más violencia, y por otra parte otro sector que niega absolutamente la posibilidad de que haya responsabilidad en relación con las políticas de Estado que conducen a este tipo de cosas. Y con esto cierro, y lo último, y creo que también bastante importante, que transmitieron en las imágenes anteriores, es el hecho de que esto está siendo utilizado por parte del contexto internacional y específicamente por parte de John Kerry para poder generar políticas injerencistas. O sea, creo que lamentablemente los errores que se cometen por parte de políticas públicas del gobierno están sirviendo en bandeja de plata para que otros actores con otras intenciones que no son las de que nos duelan nuestros hijos y que nos duela nuestra sangre, sea útil para poder lograr objetivos políticos que lamentablemente no responden a los intereses del pueblo venezolano. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa en Twitter, @lasemanabb. Cuando regresemos, el dedo en la llaga. Continuamos en la Semana Venevisión conversando con los periodistas Nidmer Evans y Miguel San Martín. Los estudiantes salieron a la calle para exigir que se derogue la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa que permite el uso de armas mortales para disuadir las manifestaciones. Señalan que el niño Kluivert Roa es la primera víctima de esta normativa. No tienen color. Este movimiento estudiantil, como lo hemos dicho, y estuvimos ayer en el Ministerio de Interior y estuvimos hace unos días también en la Fiscalía, vamos a estar exigiendo con toda la contundencia de nuestras manifestaciones pacíficas y siguiendo todo lo que está establecido en la Constitución y las leyes, que esta resolución sea derogada. No podemos permitir que un Estado constitucional como es Venezuela permita que se usen armas de fuego violando el artículo 68 de la Constitución, violando tratados internacionales y violando los derechos humanos. Y esto lo tiene que saber el mundo. Hoy Kluivert Roa le debe su vida a la resolución 8610. Esto obliga responsablemente al Tribunal Supremo de Justicia a tomar una decisión a lo inmediato en cuanto a este recurso que nosotros introdujimos, repito, desde el pasado 3 de febrero. Ya ha transcurrido prácticamente un mes desde que ello ocurrió y hasta la fecha no hemos obtenido ninguna respuesta. Y yo reitero el artículo 68 constitucional, que es que está prohibido el uso de las armas durante las manifestaciones. Es más, hay todo un plan en el marco de una ley, que es la ley Desarme, y la gran misión a toda vida Venezuela, que es el desarme de la población. El llamado a la reflexión es muy importante, que todos los sectores de la vida nacional reflexionemos, que apartemos la violencia a un lado y vayamos por el camino de la construcción pacífica, en paz, de la Venezuela potencia que todos queremos. La Fuerza Armada estará ya siempre presente, porque si algo tiene como premisa la Fuerza Armada es precisamente mantener la paz de la República. Juristas, profesores, estudiantes y dirigentes políticos solicitaron a la Sala Constitucional suspender los efectos de esta norma. Nidmer, según informaciones de prensa, y revisando los archivos del Tribunal Supremo de Justicia, desde el 2013 la Sala Constitucional no toma ninguna decisión adversa al gobierno de la República. ¿Tú crees que va a prosperar la revisión de esta resolución cuando tenemos un Darío Vivas, que es el presidente de la Comisión de Política Interior, que dice que es factible revisar esta normativa? Fíjate, yo lo que creo es que la Fiscalía está actuando en este momento de manera pertinente y tiene en sus manos la posibilidad real de detener lo que es una resolución que a todas luces es inconstitucional. De hecho, atribuirle, y aquí es en donde conecto un poco con lo que decía en la sección anterior, cuidado con exprimir la sangre de nuestro pueblo.
porque jugar al hecho de que como consecuencia de esta resolución es que muere Roa es una imprecisión absoluta, porque esta resolución no está en aplicación, y no está en aplicación porque en el momento en que se genera la polémica en relación con la discusión de la resolución, la Fiscalía detiene la discusión, atajándola, de hecho, generando una revisión formalmente de la resolución, precisamente por considerar que hay algunos elementos que no se ajustan a la constitucionalidad. Entonces, salir de manera muy alegre, digo alegre además por lo desparpajado en relación con la facilidad con que se hacen declaraciones por parte de dirigentes políticos, y de atribuirle entonces de manera directa a la resolución la muerte de Roa es absolutamente desproporcionado. La resolución, insisto, no está en aplicación. Ahora bien, esto no exime el hecho de que la resolución sea una cosa absolutamente desencajada. Y creo que la presión ciudadana es importante para que este tipo de resoluciones no se aplique. Y no se aplique, ¿por qué? Porque hay que diferenciar muy bien acciones vandálicas y violentas de protestas. Y la posibilidad y la confusión que genera la redacción de la resolución en relación con la posibilidad de la utilización de armas en manifestaciones es absolutamente inapropiada. Las armas se utilizan en el momento en que hay acciones violentas concretas, que ya no son consideradas manifestaciones que puedan ser en el marco de lo pacífico. En Venezuela hay un concepto errado en relación con en el uso consuetudinario desde el punto de vista político, porque incluso hasta el presidente de la República dice que aquí hay que pedir permiso para manifestar. Eso es un derecho constitucional, aquí no hay que pedir permiso, aquí en todo caso lo que hay es que notificar si es en gran dimensión, en dónde, cuál es la ruta, cuáles son los espacios que se van a utilizar. Y creo que esa distorsión de interpretación, creo que lo asume también esta resolución, que aun cuando pueda estar preñada de muy buenas intenciones, definitivamente no tiene la claridad en relación con las circunstancias políticas que vive el país, y creo que por lo tanto es absolutamente pertinente que la Fiscalía haya iniciado un proceso de revisión de esta, y ojalá que más allá de que el Tribunal Supremo no ha tomado decisiones, la Fiscalía pueda tener una incidencia importante en detener esta resolución. Miguel, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, dice que el asesinato de este niño nada tiene que ver con esta resolución. Sin embargo, los jóvenes, los estudiantes lo han vinculado directamente. ¿Tú qué opinas? Yo comparto lo que dice Nimmer en cuanto a que la resolución no es la responsable del uso de armas, de una escopeta en este incidente. Yo lo que creo es que la resolución nunca debió ser emitida porque está prohibido por la Constitución que se utilicen armas de fuego, incluso algunos otros instrumentos que se consideran tóxicos, y de acuerdo a convenios, acuerdos internacionales que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, muchos de los cuales han sido suscritos por la República, prohíben el uso, por ejemplo, de cierto tipo de gases lacrimógenos para disolver las manifestaciones. Yo lo que creo que el gobierno ha asumido una actitud muy radical, extremadamente intolerante con todo lo que tiene que ver con las protestas. Y lo vemos desde el momento en que algunos alcaldes le niegan el permiso a ciertas agrupaciones políticas, incluso a determinados grupos de estudiantes para que manifiesten, para que recorran las calles de la ciudad, se presenten ante una institución del Estado, como puede ser la Fiscalía, como puede ser la Asamblea Nacional, a entregar un documento hasta que celebren una concentración masiva, como garantiza la Constitución que pueden realizarse eventos de carácter político. En los últimos tiempos hemos visto cómo las autoridades, sobre todo la Guardia Nacional, apoyada en algunos casos por la Policía Nacional aquí en Caracas, han impedido el paso de esas manifestaciones, lo cual termina en muchísimos casos, por no decir todo, con violencia. Pero también hay que ver, hay que considerar cómo algunos elementos violentos se han infiltrado en esos actos públicos. Y no digo manifestaciones, ni digo del lado de las autoridades, digo en esos eventos públicos. Con lo cual quiero decir de lado y lado. Y haciendo uso de armas de fuego, terminan con incidentes o que dan origen a un enfrentamiento o que terminan con víctimas fatales, como ocurrió el año pasado en algunas de las manifestaciones y como volvió a ocurrir este año, lamentablemente, hace una semana en el estado Táchira. Vamos a la pausa en Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, la transición.
Seguimos en la Semana Venevisión con los periodistas Miguel San Martín y Nidmer Evans. 9 días lleva preso en Ramo Verde el alcalde metropolitano Antonio Ledesma. La Asamblea Nacional negó debatir el caso. La comunidad internacional rechaza esta detención. El documento de la transición continúa dando que hablar. Los abogados defensores alegan que las supuestas pruebas fueron contaminadas. Así están las cosas. Absolutamente nada de lo que se le esté acusando es verdad. El gobierno sabe que Antonio Ledesma fue y seguirá siendo un demócrata. Pero hay una decisión, la número 1091 del día 12 de mayo de 2003, que equipara al alcalde metropolitano con los gobernadores, y en consecuencia a él le corresponde también un antejuicio de mérito, y es lo que hemos venido a solicitar hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia. Pero usted revisa ese documento de principio a fin, de punta a cola, y no se consigue por ninguna parte, ni siquiera la más leve insinuación al golpe de Estado. Para nada. Si cada vez que el gobierno escucha la palabra transición va a acusar a alguien, bueno, tendrá que meter preso a un gentío, inclusive eventualmente al diccionario de la Real Academia Española. Todos y cada uno de los miembros de la Dirección Política Nacional de COPEI, en un acto de rebeldía cívica en defensa de la libertad y la Constitución, pasamos a suscribir el día de hoy el documento de la transición. El pueblo venezolano rechaza la detención de Antonio Ledesma. La comunidad internacional se ha manifestado en contra de lo que ya se descubre en Venezuela, que es el atropello a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos por el simple hecho de levantar su voz cuando las cosas en Venezuela no están funcionando como deben funcionar. Ahora resulta que son muy machitos para planificar golpes de Estado, son muy machitos para atentar contra la paz interior de la República, contra la estabilidad de las instituciones democráticas, contra la vida de los seres humanos, y ahora resulta que están pidiendo cacao. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se ofrece como mediador para resolver la crisis que atraviesa Venezuela. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, le preocupa esta situación. Miguel, estábamos viendo también en las imágenes a Julio Borges. El pasado lunes, un grupo de parlamentarios, especialmente Darío Vivas, acudió a la Fiscalía para solicitar una investigación contra este diputado de Primero Justicia, y se dice que ya está caminando el antejuicio de mérito para posteriormente allanarle su inmunidad parlamentaria. ¿Cómo ves Venezuela internamente y Venezuela en el contexto internacional cuando hay que llamar a María para que nos ayuden, ¿no? Sí, yo no estoy de acuerdo con la manera como se procedió contra Antonio Ledesma y cómo se va a proceder contra Julio Borges y contra María Corina Machado. Hasta el momento no hay una sola prueba, una sola demostración en la cual el país en general pueda confiar en que realmente había un complot, una conspiración para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las opiniones políticas no constituyen por sí mismas un acto de conspiración. Los políticos expresan sus sentimientos con muchos fines, y uno es preparar el terreno para un proceso electoral que está en curso y que vamos a tener este año para renovar las autoridades de la Asamblea Nacional. No es la primera vez que una o varias agrupaciones políticas en el país plantean sustituir al gobierno de turno, porque lo critican, porque sus políticas no han sido acertadas, porque los resultados de sus medidas han tenido un impacto negativo. Ocurrió con el gobierno de Carlos Andrés Pérez. El grupo de los notables lo cuestionaba el gobierno de Carlos Andrés Pérez todos los días, sobre todo después de que el gobierno, a los pocos días de haber comenzado, el gobierno de Carlos Andrés,
aplicó aquel grupo, aquel paquete de medidas que tuvieron el gran impacto. El mismo Hugo Chávez Frías, cuando era candidato político por primera vez, cuestionó duramente el gobierno de Rafael Caldera y pedía sustituir ese gobierno porque en su opinión era muy malo. Realmente el gobierno de Carlos Andrés Pérez, del fallecido presidente Caldera, tuvo unos resultados muy deficientes durante los 3 primeros años, primero por una posición que él tomó respecto a la política económica y después porque, recordemos, hubo una caída brutal, la más grande que recordemos, de los precios de petróleo. El petróleo venezolano llegó a estar a $8, con lo cual en el país no había recursos para atender las necesidades sociales, los problemas de pobreza, de falta de insumos, de productos, se agravaron, con lo cual había muchísimo malestar. Y en aquel momento se hablaba también de un acuerdo nacional, se hablaba también de recortar el periodo del presidente Caldera. ¿Y qué pasó? Al final, es decir, para los 2 últimos años del gobierno del presidente Caldera hubo un acuerdo, varias figuras de la política nacional se incorporaron al gabinete ejecutivo y hubo un giro que permitió al presidente Caldera completar su periodo, celebrar las elecciones, las cuales ganó el presidente Chávez, y de allá, desde entonces hasta este momento, hemos visto cómo sectores políticos han cuestionado lo que se llama el programa, el plan del actual gobierno, del gobierno primero del presidente Chávez y ahora del presidente Maduro. Los resultados que ha tenido ese proceso político y económico no son buenos, están a la vista. La situación en este momento que tiene Venezuela de escasez, de inflación, de inseguridad, de falta de todo tipo de bienes, de producción nacional, y ahora si lo sumamos a la caída de los precios petroleros, llevan a que haya una gran insatisfacción y que los factores políticos hablen de cambiar ese rumbo, a lo cual se ha negado el gobierno, con lo cual complica la situación. Si el gobierno, en lugar de arremeter de la manera como lo hace, el gobierno en lugar de mostrarse intolerante y en algunos casos hasta brutal en la represión de las manifestaciones y de las protestas, decidiese conversar, que es lo que están proponiendo presidentes amigos de Venezuela, representantes de organismos internacionales, si el gobierno aceptara dialogar, llegar a un acuerdo nacional para corregir lo que no está funcionando, reforzar lo que puede estar funcionando y resolver la crisis social, el país tendría una paz que la necesita, no solo para lograr la armonía y la reconciliación del país, sino para que el presidente Maduro complete su periodo sin mayores sobresaltos. Nidmer, este acuerdo para la transición ya lleva algo así como 50.000 firmas. ¿Tú crees que las personas que han avalado este documento son golpistas? Mira, yo lo que creo es que el comunicado tuvo una intencionalidad política, más allá después de lo que es las adhesiones que se generan. Pero también creo que en el caso de la detención del alcalde Ledesma, yo creo que podemos dividirla en 2 dimensiones. Una primera dimensión es la percepción de la gente y lo otro es el procedimiento. En cuanto a la percepción de la gente, hay un porcentaje que por supuesto rechaza la forma como fue detenido, pero hay otro porcentaje. No tenemos cómo medirlo, todavía no sé si alguien lo ha medido, pero podemos identificar que hay un sector importante del país que se siente identificado en la detención de Ledesma no por haberlo detenido por el asunto del documento, sino por lo que significa Ledesma desde el punto de vista político. Los precedentes en relación a asociación de la imagen de Ledesma. No, específicamente en su rol como funcionario público en acciones anteriores, represión a pensionados, la represión a estudiantes y lo que es su asociación con el golpe de Estado del 2002. O sea, hay una serie de elementos que están presentes también en el consciente colectivo que genera que un porcentaje diga, oye, pareciera que está bien que detengan a Ledesma, por lo que significa y por lo que ha hecho, por lo que ha hecho anteriormente en sus gestiones, pero la otra pregunta es, pero en este momento el procedimiento
de lo que están desarrollando para poder detenerlo se ajusta, es la medida correcta en relación a cosas que quizás precedentemente habían sido mucho más importantes para poder generar un proceso de investigación y detenerlo, así como a él, a muchos otros actores políticos. El caso de Julio Borges, ¿cómo lo ves? ¿Cómo? El caso de Julio Borges. Bueno, yo creo que el caso de Julio Borges exactamente encaja en la misma dinámica, porque al final creo que con un 13% de popularidad, que son las últimas cifras del presidente Maduro, pareciera que no solamente el gobierno desde el punto de vista político lo tienen montado en una olla, sino que además desde dentro de la olla el mismo gobierno tira brasas para que aumente el fuego en relación con el rechazo que está generando producto de una serie de políticas que no tienen sentido. O sea, la pregunta es la siguiente, de manera muy puntual. ¿Qué suma desde el punto de vista político la detención en este momento de Ledesma o de Julio Borges en un rumbo hacia un proceso electoral? No decir de lo que se necesita para el Estado de Derecho. Recientemente el presidente Maduro, el viernes de la semana pasada, el presidente Maduro decía que iba a mostrar pruebas en relación a la asociación de Ledesma con el intento de golpe de Estado que se pretendía desarrollar en los días de febrero. Pues lo que se ha mostrado hasta ahora son declaraciones de militares asociados con este intento de golpe de Estado, pero hasta ahora no se ha podido mostrar una conexión directa. Yo creo que esas pruebas ofrecidas por el gobierno deben mostrarse en función de poder generar una opinión pública que realmente conecte con lo que está diciendo y afirmando el gobierno, porque si no sería más brasa para esa olla, ¿no? Hacemos una pausa muy corta y en breve volvemos. No se aparte de nuestra sintonía en Twitter, @lasemanabb. Al regreso, no Madi. A pesar de la entrada en vigencia del CIMADI, creado por el gobierno para flexibilizar la adquisición de divisas, el dólar paralelo sube y sube. Esta semana superó los 200 bolívares. Las personas que acuden a las casas de cambio señalan que es muy difícil o que sencillamente no hay lechugas verdes. Si no asigna en una primera instancia la suficiente cantidad para que el sistema genere la confianza que cuando uno va a adquirir dólares consiga, evidentemente que se va a volver a generar lo que ocurre cuando alguien va para el automercado, que no encuentra los productos. Entonces es muy importante para este sistema, como para cualquier otro, que en una primera instancia, cuando se está instalando el sistema, haya la suficiente asignación de divisas para que la gente no sienta el nerviosismo que el dólar está escaseando. Todavía es prematuro y no vamos a sacar conclusiones. Nosotros hemos señalado que vemos como un buen aspecto el que se haya liberalizado y por lo menos legalizado una parte importante de la asignación de divisas. En este momento, pues los empresarios pueden contabilizar sus costos en su libre contabilidad a la tasa que lo compren y eso es positivo, pero si no hay dólares, evidentemente no va a haber producto. Economistas señalan que la crisis se agravará. Y vemos en el sonido Nidmer que Jorge Roy dice que si no hay dólares, evidentemente no habrá producto. ¿Tú crees que el CIMADI ha sido un éxito o un fracaso? Bueno, hasta ahora pareciera no responder a los objetivos planteados por el hecho de que el grave problema y lo que está esperando el país desde el punto de vista económico es que se le hable transparentemente. Yo creo que el hecho de que la mayor escasez que existe no es la que está en el producto concreto de las colas, sino la escasez de las divisas que generan la posibilidad de comprar esos productos para poder abastecer, es lo que no se ha aclarado al país. No se ha aclarado al país, entre otras cosas, el hecho de que hay 259.000 millones de dólares de fuga de capital desde el año 1999 y no hay responsables en este momento. No hay respuesta en relación con la solicitud de auditoría pública ciudadana para determinar las responsabilidades en ese sentido, pero tampoco hay la posibilidad de generar una revisión concreta del sistema cambiario y por el contrario se abona un anclaje, un cambio distinto que lo que genera es afectar directamente a los que viven de su trabajo, porque al final se está haciendo pagar la crisis
es a quien vive de su trabajo y no a quienes han sido responsables de manera directa del desfalco de la nación y del hecho de que haya una ausencia de divisas en este momento, que por cierto todavía no responde al hecho de la baja del precio del barril de petróleo, porque las facturaciones que hacemos en Venezuela son a 90 días y todavía hoy estamos cobrando barril de petróleo aproximadamente entre 70 y 80 correspondiente a las ventas del año pasado. Eso quiere decir que todavía no estamos viviendo la escasez total del volumen de divisas que permite las importaciones nacionales y no estamos observando ningún tipo de voluntad en relación a propuestas concretas que protejan la producción nacional y la estimulen y que pueda de una u otra manera también cubrir, proteger a quienes viven de su trabajo en la posibilidad de generar un sistema cambiario que permita la combinación entre la valoración correcta de la relación Bolívar-dólar, pero además también que eso repercuta de manera favorable en el salario del venezolano, que hoy ve lamentablemente marcado su salario no por el 630, en donde hipotéticamente nosotros tenemos un salario mínimo de $750, sino por el contrario, un marcaje con un 180 ya legalizado por parte del Estado venezolano que implica que nuestro salario hoy ronda los $50 promedio a nivel nacional. Eso realmente es dramático y lamentablemente los sucesos que se han acontecido en estos últimos días han permitido de alguna u otra manera poner en segundo plano lo que al final tiene un primer plano fundamental en el país, que es el hecho de la discusión de la orientación y las políticas públicas en el área económica que parecieran no atinar en función de generar una resolución real del conflicto y al final incluso desde el punto de vista político no orienta el hecho de asignar responsabilidades y que realmente paguen los responsables en relación al desfalco de la nación. Miguel, en economía, ¿hacia dónde vamos cuando tenemos que el ministro Jaime Eltrudi ha dicho que ya hay consenso para el incremento de la gasolina? Decisión que el gobierno no termina de adoptar. Mira, según el criterio de los profesionales de la economía y el resultado que se está viendo en las políticas económicas del gobierno, si no hay una rectificación, los tiempos que vienen van a ser muy duros, no solo desde el punto de vista de las carencias, no solo desde el punto de vista de la inflación, sino también desde el punto de vista del malestar y la protesta social. El gobierno tendría que dejar de ver el tema económico como un problema político y manejarlo con otra óptica. El gobierno no puede seguir administrando los dólares con el criterio de represión hacia los empresarios, hacia quienes producen, hacia quienes pueden construir una economía sana, una economía productiva y una economía que se estabilice y que genere no solo abastecimiento, sino precios justos, pero además precios permanentes. Todos los economistas han señalado que el gobierno debería hacer una revisión del presupuesto nacional en virtud del cálculo que se hizo del precio del petróleo y lo que es hoy en día el precio de ese producto, que es el ingreso fundamental de divisas en el país. Colombia, que produce entre 800 y 900 mil barriles de petróleo diarios, está revisando su presupuesto porque parte del mismo depende de los ingresos por esa vía y Colombia decidió revisar el presupuesto para ajustar, para hacer los ajustes que tiene que hacer. Venezuela tiene que hacerlo con mayor necesidad porque dependemos básicamente de las divisas para importar no solo productos terminados, sino materia prima y equipos, máquinas y repuestos para maquinaria, para que el aparato productivo nacional pueda comenzar a tener buenos resultados y permita sustituir las importaciones, para lo cual se necesita no solo divisas, sino que eso facilita el empleo en otros países, mientras en Venezuela está estancado porque no hay crecimiento económico. Si no hay ese tipo de revisión, si el gobierno no entiende que tiene que modificar algunas medidas que aplicó, que tienen que ver con controles, que tienen que ver con expropiaciones, que tienen que ver con decomisos de mercancía, que tienen que ver con la detención de empresarios y comerciantes, primero no va a generar las políticas que permitan salir de esta crisis y segundo tampoco va a crear ese clima de confianza para que el inversor privado pueda traer recursos, buscar recursos vía financiamiento para poder motorizar la recuperación del aparato productivo nacional. Y el petróleo cerró este viernes a $50 el barril.
Así llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por su compañía. Nos despedimos con el último video del cantante Pablo Alborán, Pasos de Cero, grabado en el balneario de los Baños del Carmen en Málaga, España, con gente de la localidad. No dudes ni un segundo de mi alma, alteras mis sentidos, liberas mis alas. No cabe tanto amor en esta cama, si me dejaras, qué bueno es sentir que suspiro de nuevo, que tu roce y mi roce juntos forman fuego, delicada llama que nunca se apaga. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno, no entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno, no entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Qué futuro más bello, qué plan más perfecto presiento.